Así que vamos, como siempre, empezamos el taller con una oración. Esta vuelta vamos a hacer el Salve de San José, que sería bueno que lo aprendiéramos, ¿no es cierto?, para que rezáramos un rosario todo así, con el Salve de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que San José me ayude a terminar este taller que empecé la otra vuelta, hablando sobre, digamos, con San José en las Escrituras, ¿no es cierto? Cómo lo vemos lo reconocemos en la palabra de Dios, también en el magisterio. Y ahora justamente vamos a hablar sobre unas reflexiones teológicas, sobre San José, algo más profundo, que igual yo creo cuando hice el taller de San José, que hice un taller de San José, que creo que también duró dos talleres, hablé mucho de esto también, ¿no? Para recordarlo también vendría bien ahora. Eh, bueno. Ya sabemos que los teólogos, ¿no es cierto?, siempre están buscando en las escrituras, en el magisterio, cómo darnos a conocer las verdades de la fe, que son inmutables, siempre, son las cosas que nunca cambian, pero que a veces se pueden ver de diferentes formas, ¿no es cierto? Se pueden interpretar o ver más claro a medida que ellos van investigando, ¿no? Las escrituras van entre rezo, como decía, creo que no sé si decía el mismo Papa Francisco, ¿no? O Benedicto, uno de los papas últimos, decía que los teólogos deben hacer su estudio de rodillas, ¿no es cierto? Porque sí, ellos tienen que rezar. Y la oración es la que nos introduce a través del Espíritu Santo a la verdad, como dijo Jesús, ¿no? Que nos dejó el Espíritu Santo para ir conociendo un poquito más las verdades de nuestra fe. Bueno. Entonces, así más o menos vamos a ir viendo lo que he sacado yo, que está muy bueno. La verdad que me gusta mucho lo que dice, quizás es un poquito largo, pero si le corto algo, creo que no se va a entender. Entonces tengo que leerlo casi todo. Dice, bueno, la llamada divina de San José. Cuando se decretó eternamente que la segunda persona de la Santísima Trinidad iba a llegar a ser hombre, Dios no solo determinó los factores sustanciales de la encarnación, sino también todas aquellas personas, lugares y cosas que traían consigo este misterio. Después de María, San José fue el personaje más importante entre ellos. Dios eligió quién iba a ser su madre y también eligió al que iba a ser su esposo y en consecuencia su padre. No fue por casualidad que recibió estos honores, sino por la voluntad expresa de Dios. Y este pedacito, lo que acabo de leer, lo tenemos que tener presente mientras voy leyendo todo lo demás. Porque acá dice una gran verdad que a lo último vamos a ver también, ¿no? Que es que Dios ya lo eligió a San José, pero lo eligió desde el matrimonio, ¿no? Lo eligió porque iba a ser el esposo de María. ¿Eh? Así tenerlo en cuenta eso, porque es muy importante para entender muchas cosas que por ahí no terminamos de captar bien eh, el misterio de este santo, ¿no? Bueno, la Inmaculada Concepción o la santificación prenatal de San José.
Nos vamos a ver ahora eso, ¿no? O sea, si fue ya como la Virgen, ¿no? Inmaculado desde su concepción, o se o fue, digamos, como es San Juan el Bautista, ¿no? Que fue, digamos, santificado en el vientre de su madre. Bueno, a menudo se ha planteado la pregunta de si San José, como María, fue o no privilegiado por Dios de haber estado libre del pecado original desde el primer momento de su existencia. Seguramente, si hay razones para sospechar que Dios otorgó este favor a otra alma, además de la Santísima Madre, la más lógica y la única que viene a la mente es San José. Esto se debe al hecho de que estaba verdaderamente casado con la Madre de Dios y de que tenía una relación paterna singular con Cristo. Se podría construir un caso lógico fuerte para mostrar lo apropiado que sería que San José eh, hubiera recibido ese privilegio. Sin embargo, en particular, solo podemos tener certidumbre cuando está garantizada por la escritura del magisterio de la Iglesia. Las escrituras no dicen nada de tal privilegio y lo más importante aún es el hecho de que el magisterio de la Iglesia parece claramente descartar la posibilidad. En 1953, el Papa Pío XII, en su carta encíclica Fulgens Corona, tuvo esto que decir sobre la Inmaculada Concepción de María. María obtuvo este singular privilegio nunca concedido a nadie más, porque fue elevada a la dignidad de la Madre de Dios. De acuerdo, hay acuerdo entre los teólogos en que las palabras de Pío XII deben tomarse literalmente. De hecho, enseñan que sería imprudente o temerario sostener que cualquier otra persona, por exaltada que sea, haya sido favorecida con este privilegio. La devoción a San José no sería ayudada, sino inconmensurablemente dañada si se aparta de esta clara declaración del magisterio. La devoción a San José, como todas las demás devociones, debe basarse en la verdad y no en el sentimentalismo vacío. San Juan Bautista fue santificado en el vientre de su madre. No hay razón para creer que a San José se le debe haber concedido un privilegio similar. Algunos no han dudado en responder afirmativamente, pero la mayoría de los teólogos no ven ninguna razón que justifique la afirmación. Una vez más, la única manera en que podemos estar seguros de la santificación prenatal de San José sería mediante una afirmación explícita de la Sagrada Escritura o la enseñanza de la Iglesia. Puesto que buscaríamos en vano tal aprobación en cualquiera de esas fuentes, la única conclusión prudente a la que llegamos es que José no fue santificado hasta después de su nacimiento. En términos sencillos, se trata de eso. San José nació con pecado original en su alma y no fue limpiado de su mancha hasta el momento de la circuncisión, como fue el caso de todos los demás niños judíos de su tiempo. Como nosotros en el bautismo, ¿no? Bueno, el matrimonio virginal. Teológicamente hablando, no puede haber duda sobre el matrimonio de María y José. ¿Se acuerdan que yo esto lo hablé mucho, ¿no? Justamente cuando hablé de los talleres de San José, hablamos del matrimonio de María y José, un verdadero matrimonio. No fue un matrimonio ficticio, el matrimonio fue real, también fue un matrimonio válido. Como ya hemos visto, el matrimonio existió desde el momento del intercambio de los derechos matrimoniales y no desde el momento de la solemnización de la ceremonia de boda. Era, como explicamos en el taller anterior, ¿no? Ya cuando en las bodas judías eran así, o sea, lo primero se concertaba la boda, ¿no es cierto? Se concertaba el matrimonio y luego se hacía el compromiso. Pero ese compromiso era ya esponsal, o sea, ya eran esposos
cuando hacían ese compromiso. Luego venía el tiempo en que pasaba un tiempo hasta que el marido se llevaba a la esposa a su casa para, bueno, consumar su matrimonio. Y eso tardaba por ahí un tiempo y hasta que, bueno, el marido la llevaba a la casa y se hacía esa gran fiesta que duraba como 8 días, ¿no es cierto? Donde vemos cuando leemos en la escritura las bodas de Caná, que estaban en esas bodas de un matrimonio que faltó el vino. Bueno, esa era el culmen ya del matrimonio, pero ya en el momento del compromiso ya eran esposos verdaderamente, ¿no? Eh, La única razón para insistir de nuevo en este punto es dejar claro que Cristo nació, aunque milagrosamente, en el matrimonio. Si Cristo hubiera nacido fuera del matrimonio, el pueblo de la época habría considerado a Cristo como un niño ilegítimo y habrían sospechado que María era culpable de fornicación. Su reputación se habría oscurecido a los ojos de los hombres y esto habría dañado seriamente la causa de la redención. Más tarde en su vida, los escribas y fariseos buscaron de todas las formas posibles lanzar descrédito al Mesías. Seguramente habrían recurrido a este argumento si hubiera estado disponible. Cuando Cristo les dijo, ¿quién de vosotros me condenará por pecado? Sabemos que nadie podría acusarlo de culpa alguna. Cuando decidieron María y José permanecer vírgenes, fue antes de que tomaran sus votos matrimoniales, que hicieron este acuerdo extraordinario de unirse al matrimonio y sin embargo nunca hacer uso de sus derechos matrimoniales. ¿O se alcanzó este acuerdo mutuo solo después de que el matrimonio hubo sido contraído? No sabemos nada de las circunstancias específicas que asistieron a tal acuerdo. Solo sabemos de la tradición constante de la Iglesia que se remonta a los primeros tiempos, que, iluminados por la gracia de Dios, María y José hicieron este acuerdo y permanecieron fieles a él para siempre. O sea, no sabemos cuándo ellos realmente se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? Seguramente María le dijo, yo quiero permanecer virgen, he hecho ese voto de virginidad a Dios. ¿eh? Y bueno, ahí se habrán puesto de acuerdo y José también aceptó ese término que María le había puesto, ¿no? Pero no sabemos en qué momento, si fue antes, cuando ya eran esposos, y todo eso seguramente habrá sido, y como vamos a seguir leyendo, ¿no? Por una luz de Dios, una gracia de Dios que los iluminó para tomar esa decisión. Bueno, la paternidad de San José. Naturalmente, el título más preciado que posee el Santo Patriarca es el privilegio de ser llamado el Padre de Jesús, que viene a él como el esposo de María. Cuando esta santa pareja contrajo matrimonio, no tenían idea de que sería bendecido con tanta fecundidad, siendo ordenados por la amable providencia de Dios para recibir al Hijo de Dios, el Redentor y Salvador del mundo. María y José eran padres del niño, pero de diferentes maneras. María, por la intervención milagrosa del Espíritu Santo, se convirtió en su madre en el sentido pleno de la palabra. Verdaderamente ella era la madre de Dios, del Redentor, porque ella lo vestía de carne de su propia sustancia materna. Debido a su maternidad física, se estableció una relación metafísica entre María y Cristo, en virtud de la cual podía decir que él era su hijo y a su vez él podía decir de María, verdaderamente esta es mi madre. De todas las criaturas de Dios, nadie está más íntimamente relacionado con Cristo que su madre.
La paternidad de San José y la maternidad de María se deben a la milagrosa intervención de Dios. La maternidad divina es única en toda la historia. Lo que es único y distintivo acerca de la paternidad de José se hará evidente solo después de haber considerado los siguientes puntos. A. El concepto general de paternidad. B. Tipos falsos de maternidad atribuido a José. Y C. La descripción de su paternidad que mejor se asemeja a la enseñanza del Apocalipsis. Bueno, entonces vamos a ver esos puntos, ¿no? ¿Cómo es que San José es padre de Jesús? El concepto general de paternidad. La paternidad en el sentido adecuado es provocada por la generación física por la cual la vida es transmitida vitalmente por el padre a su hijo. Este tipo de paternidad es paternidad en el sentido común y puede describirse como paternidad física y natural. Un padre transmite la vida a su hijo a través de sus genes, de, de esa relación con la madre, ¿no? Íntima, donde se produce esa unión, para que nazca una nueva criatura. Eso es generalmente el concepto de una paternidad natural, ¿no? La paternidad, dice, establece dos vínculos diferentes. El primero, producido por el acto generativo, puede llamarse físico, ya que el padre transfiere algo de su propia sustancia física para formar el cuerpo de su hijo. Pero la paternidad establece una relación de naturaleza superior y más elevada, que es el aspecto más noble de la paternidad humana, principalmente en enlace espiritual del afecto humano. Sinibaldi escribe, la paternidad no sería digna de estima, excepto por la excelencia del vínculo moral, del que es el principio natural, tal como es el vínculo físico. Si el vínculo físico pudiera existir de sí mismo separado del vínculo moral, la paternidad humana no estaría por encima de un animal. Si no existiera otro vínculo aparte de lo que es físico, en el padre, ¿no? Hacia el hijo, sería como se generan los animales, ¿no? Que no tienen, digamos, como los humanos, esa digamos, parte espiritual que se transmiten a los hijos. Eh, dice así, por otro lado, si el vínculo moral pudiera existir sin lo físico, por sí solo, sería suficiente para la verdadera paternidad, porque es más hermosa, más perfecta y más sublime. El corazón puede suministrar para el vínculo físico y establecer otro vínculo más estrecho, como el que procede del orden natural de la paternidad. Llamamos a un hombre padre en el sentido inapropiado cuando adopta a un niño que no es el fruto de su propio matrimonio y otorga a ese niño todo el amor, afecto y privilegios que concedería al niño si fuera su hijo natural. En estos casos surge un fuerte vínculo personal de afecto del que se puede hablar como un tipo de paternidad verdadera pero impropia. No se desconocen los casos en que el padre, en el orden moral, se siente más cercano a un niño adoptado que a su propia carne y sangre. Es cierto, ¿no es cierto? A veces el padre adoptivo siente mucho más cariño a ese niño que lo eligió de una forma, ¿no? De una forma lo eligió, ¿no? Porque los hijos que vienen naturalmente nosotros no lo elegimos, no nos manda Dios como son, ¿no es cierto? En cambio los padres adoptivos, tanto el padre como la madre que adoptan un niño, lo eligen,
¿verdad? Lo eligen, ya lo conocen y ya lo eligen. Y así muestran un amor muy grande y muy bello. Es otro tipo de paternidad. Pero bueno, este no es el caso de San José. Ahora vamos a ver. Eh, falsos tipos de paternidad atribuidos a San José. Sería contrario a las enseñanzas del depósito de la fe afirmar que San José era el padre físico de Jesucristo en el sentido propio y natural de la palabra. Esta es la clara creencia de la Iglesia expresada en las palabras del credo de los apóstoles. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. O sea, el decir que San José era padre físico, ¿no es cierto?, no estaría de acuerdo con nuestra fe, ¿no? Nosotros sabemos que Jesús solo tuvo a María como madre y a su Padre Celestial, a nuestro Padre Dios. No tuvo un padre físico. Eso sería como, diríamos, la falsa paternidad que se podría atribuir a San José. Sin embargo, no ha habido autores piadosos movidos no por ningún tipo de malicia, sino por un amor excesivo y exagerado de San José, que han especulado sobre esta posibilidad del Espíritu Santo que milagrosamente y sin prejuzgar la virginidad de María o José, tomando un poco del semen viril de José para llevar a cabo la concepción de Cristo. Si algunos, ¿no es cierto?, han pensado que podría haber sido así, ¿no? Que milagrosamente el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, hubiera tomado parte del semen de José para utilizarlo en la concepción del Hijo de Dios en María. Eso es algo que bueno, la iglesia ni siquiera lo tiene en cuenta, o sea, nosotros no podemos pensar que realmente así, sino que son, como dice acá, ¿no?, personas que tanto quieren a San José, tanto son devotos de San José, que se le ponen a pensar esas cosas. Bueno, pero en realidad así no fue. Bueno, ahora vamos a ver si lo que fue, lo que es realmente la paternidad de San José, que es única, dice, ¿no? En toda la historia humana nunca ha habido un tipo de paternidad idéntica a la de San José. ¿Por qué es así? Un acontecimiento ocurrió en la vida de San José que nunca ha ocurrido y nunca ocurrirá a ningún otro hombre casado. Este tremendo acontecimiento implicaba que Dios Todopoderoso permitió milagrosamente a su esposa concebir y dar a luz a un hijo. El niño en cuestión era la palabra encarnada de Dios. Todo esto ocurrió de tal manera según los designios especiales de la divina providencia, que el niño no era un extraño a San José, sino el fruto de su propio matrimonio. ¿Se acuerdan que le dije que pensaran, que se guardara lo que había dicho en la primera parte que hablé, ¿no? ¿Qué nos está enseñando esto acá? Este niño que fue encarnado en María, ¿no es cierto? Y que nació de María, que nació de María, nació dentro del matrimonio ya de José con María. Ya ellos eran esposos. Por lo tanto, ese niño fue engendrado, ¿no?, y fue dado a luz dentro del matrimonio. Por eso no era extraño a San José, ¿eh? No era extraño a San José. Y finalmente a José, por el mismo decreto divino, se le concedieron, en cierto sentido, los derechos y deberes de paternidad hacia este niño. Sería un error concluir que lo que distingue la paternidad de San José de todas las formas de paternidad adoptiva humana es el hecho de que el niño en cuestión era divino. Esta depreciación perdería todo el punto. Lo que también es único en este caso es el hecho de que el matrimonio de María y José fue ordenado por Dios para recibir al Hijo de Dios en el mundo. La palabra encarnada de Dios fue el fruto del matrimonio de esta santa pareja. Cristo no era un extraño a su matrimonio,
Muy diferente es un caso ordinario de paternidad adoptiva humana, a saber, el niño adoptado y dados los derechos otorgados a los hijos naturales, es extraño al matrimonio de la pareja en el sentido de que su matrimonio no fue ordenado para recibir a ese niño y cuidar de él. Si alguna vez ocurriera que Dios haría fructífica, milagrosa y virginalmente a la esposa de un hombre precisamente debido a su matrimonio con ella, ese hombre se convertiría en el padre del niño de, de la manera en que San José es el Padre de Cristo. Dios no podía en justicia negarle un derecho paterno al fruto del vientre de su esposa. Por lo tanto, así como María se convirtió en la madre de Dios, no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios, José tampoco recibió su paternidad hacia Cristo, excepto por la voluntad de Dios. María cooperó mucho más cercamente y más íntimamente en la encarnación que José, para que ella no solo sea moralmente la madre de Dios, sino que también físicamente. Su maternidad es perfecta en todos los sentidos de de la palabra. La paternidad de José no tiene la perfección de la paternidad física, pero supera inconmensurablemente cualquier forma de paternidad adoptiva humana. ¿Cómo es posible que José se haya convertido en el padre de Jesús en el sentido estricto sin su consentimiento o su conocimiento? Además, existe la creencia constante de la Iglesia de que él y María aceptaron permanecer vírgenes. ¿Ese hecho no implica la determinación de no tener hijos? Estas objeciones se responden fácilmente. Cuando María y José se casaron, incluso con la determinación de abstenerse del uso de los privilegios sexuales del matrimonio, estaban entrando en la voluntad de Dios, a pesar de que en ese momento no sabían lo que esa voluntad implicaba. O sea, quiere decir que Dios, ¿no es cierto?, ya tenía en su mente que ellos, este matrimonio, María y José, realmente permanecieran vírgenes. O sea, ellos estaba todo en la providencia de Dios, ¿eh? Para que realmente se diera este matrimonio y pudiera tener Jesús tener un padre y una madre, verdaderamente, ¿no? Humanos, vamos a decir. Eh, y bueno, no sé si se entendió lo del adoptivo, ¿no? Cuando una persona adopta a otro niño, en realidad lo adopta porque ese niño tiene otros padres, nació de otros padres, pero cuando es adoptado, bueno, lo toman como hijos adoptivos, pero realmente esos no nacieron en ese matrimonio. En cambio, la diferencia con Jesús es que nació dentro del matrimonio, no nació fuera, como un niño adoptado que nació en otro matrimonio, en otra pareja. Eso es lo que acabo yo de leer, que a lo mejor no se pudo, no se entendió bien. Y ahora lo explico. Bueno, estas objeciones se responden fácilmente. Cuando María y José se casaron, incluso con la determinación de abstenerse del uso de los privilegios sexuales del matrimonio, estaban entrando en la voluntad de Dios, a pesar de que en ese momento no sabían lo que esa voluntad implicaba. Básicamente, no tiene importancia si entendieron hasta el detalle más minucioso lo que Dios les exigía. Fue suficiente que se entregaran sin reserva a sus diseños insondables. Su llamado al matrimonio no era una vocación privada, una vocación no solo se preocupaba por sí misma, era un llamado que iba a afectar a toda la comunidad de la familia humana. Con toda probabilidad, lo único de lo que estaban seguros en sus corazones
era que Dios los llamaba al matrimonio y que debían vivir una vida virginal. Decidieron vivir su vida matrimonial de acuerdo con el buen placer de Dios. Esta actitud de mente y corazón era la más importante en ese momento. Hasta ahora no tenían idea de qué grandes cosas tenía Dios para ellos. Tal vez un ejemplo simple podría arrojar algo de luz sobre este asunto. Consideremos a los padres de Santa Teresa de Lisieux o a los padres de Santo Tomás de Aquino en el momento de sus matrimonios. Ciertamente no tenían idea de que un niño nacería para ellos y que algún día sería un santo canonizado y que tendría una influencia espiritual tan profunda en millones de almas. El día de la boda simplemente decidieron seguir su llamamiento en el estado de matrimonio y poner su matrimonio al servicio y el buen placer de su Creador. Así fue como María y José, solo con el paso del tiempo, empezaron a entender cómo su matrimonio iba a ser el matrimonio más privilegiado de todos los tiempos, porque como dice San Agustín, el Espíritu Santo dio un Hijo divino a ambos. En el fruto milagroso de su matrimonio tuvo lugar la intervención más decisiva e importante de Dios en la historia humana. ¿Cuál es el mejor título para expresar la paternidad única de San José? Hay un sinfín de términos empleados por los escritores fieles y espirituales, como una paternidad que es legal, destacada, adoptiva, vicario del Padre Eterno o virginal. La mayoría de estos títulos expresan un aspecto parcial de la realidad. El padre Francis Fila, jesuita, el mayor josefólogo estadounidense vivo, junto con un número de otros escritores, prefiere el título de José, el Padre Virginal de Cristo. Justifica su elección de este título con estas palabras. Padre Virginal. Parece acercarse a los requisitos para una descripción adecuada porque es breve, excluyente y clara. Tal vez deberíamos decir que es tan claro como cualquier título será en referencia a una religión paterna que tan absolutamente trasciende todas las categorías ordinarias. Extrínsecamente, Padre Virginal se ha recomendado en los escritos de San Agustín. Intrínsecamente, según su significado, limita tanto la importancia de la palabra padre, llamado a la paternidad virginal, que excluye toda connotación de generación física. Claro, o sea, digamos, título de padre virginal es lo que más le viene bien a San José, porque excluye cualquier otra cosa que podamos decir, ¿no es cierto? Bueno, que pudo tener algo físicamente, aportar algo físicamente a esta paternidad, ¿no? Fue un padre virginal, verdaderamente padre, pero virginal. Ejemplo de María, que fue madre virgen, pero bueno, de otra forma. Eh, San José tenía verdaderos sentimientos paternos hacia Jesús. Dado que a José se le concedió el privilegio de la paternidad virginal hacia Jesús, es necesario decir unas palabras acerca de la gracia interior especial que poseía de experimentar verdaderos sentimientos paternos hacia el niño. Es un principio general de teología que cuando Dios llama a un hombre a realizar un servicio especial, Él da todas las gracias necesarias para la perfecta ejecución de esa vocación. La paternidad de San José no fue concedida por la naturaleza y por lo tanto por Dios, que de manera sobrenatural había hecho de José un padre virginal. También le concedió profundos sentimientos de amor y esmero para Cristo que ningún padre humano sintió por su hijo.
Esto puede llamarse la gracia principal de su estado de vida en el plan de Dios, para él en la historia de la salvación. Bossuet explicó esta gracia de una manera que nunca ha sido superada. Escribió: esa misma mano divina que forma el corazón de cada hombre le dio el corazón de un padre a José y al corazón de un hijo a Jesús, para que Jesús obedeciera a José y José no temiera mandar a Jesús. ¿Y cómo puede ser tan audaz como para comandar a su Creador? Fue porque el verdadero Padre de Cristo, el Dios que lo había engendrado de toda la eternidad, había elegido a José para actuar como padre de su Hijo en este mundo, y al hacerlo Dios había cargado, por así decirlo, el pecho de José con algún rayo o chispa de su propio amor ilimitado por su Hijo. Fue esto lo que cambió el corazón de José, fue esto lo que despertó el amor de un padre en él, tanto que, sintiendo que el corazón de un padre ardía dentro de él a la palabra de Dios, José sintió también que Dios le estaba diciendo que usara la autoridad de un padre. Por lo tanto, no temía mandarle a quien reconoció como su maestro. Sus sentimientos paternales le permitieron ejercer ese santo cuidado y solicitar el cuidado del niño. Esto es especialmente evidente en el curso de los interminables problemas que ocurrieron durante los primeros años de la existencia de Cristo. Pero de nuevo, siguiendo las agudas ideas de Bossuet, la mayor prueba de su solicitud paterna se dio en la experiencia angustiosa de estar separado de Cristo durante 3 días cuando la Sagrada Familia subió a Jerusalén. Consideremos este nuevo calvario y uno notable. No fue suficiente que los hombres lo angustiaron. Jesús también lo hizo. El niño eludió su ojo vigilante, se escapó y se perdió durante 3 días. ¿Qué había hecho el fiel San José? ¿Qué había pasado con la sagrada confianza que Dios había puesto en sus manos? Difícilmente podemos imaginar la alarma y las lamentaciones de José. Si aún no entiendes su paternidad, mira sus lágrimas ahora, ve su miseria y convéncete de que es padre. Su dolor lo dejó muy claro, y María tenía razón cuando le dijo a Jesús: tu padre y yo te hemos estado buscando afligidos. Era como si ella dijera: hijo, no tengo miedo de llamarlo tu padre ahora, y al hacerlo no pongo sombra sobre la maravilla virginal de tu nacimiento. Lo llamo tu padre debido a su atención e inquietud. Su preocupación en tu nombre es verdaderamente paterna. Yo y tu padre me uno a él conmigo mismo en nuestro dolor común. O sea, Dios quiso poner en el corazón de José su propio corazón de padre, ¿no? Para que tuviera también la autoridad para mandar a Jesús, ¿eh? Para poder educarlo, para poderlo conducir en la vida como todo padre, ¿no? Y eso se lo dio Dios a San José. Le puso en su corazón ese amor tan grande por su hijo, para cuidarlo, para educarlo, para corregirlo, ¿eh? Y como vemos acá en esta parte que nos relata esa pérdida de Jesús, cuando nosotros tenemos ese misterio del rosario, ¿no? Que meditamos la pérdida de Jesús en el templo, el quinto misterio gozoso, ¿no es cierto? Ahí vemos cómo María mismo dice, ¿no? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. La angustia de San José por haber perdido de vista a su hijo y por sentir que había fallado en su paternidad, como le había pedido el Padre Dios, ¿no? Eh, Qué hermoso saber eso, ¿no? Que San José tenía este corazón de padre, ¿eh? Del Padre Dios.
puesto en su corazón. ¿Cuántas cosas nos puede enseñar San José? ¿No es cierto? Porque como hablamos muchas veces del corazón de María, ¿no? Que María guardaba todas esas cosas en su corazón. San José también. O sea, San José tiene muchas cosas guardadas en su corazón que nos puede enseñar. Y no solamente de Jesús, sino también de María, porque fue el custodio tanto de María como de Jesús. ¿eh? Ir a acercarnos a San José, a hablar con San José, a preguntarle a San José, a que San José nos revele lo que tiene en su corazón. Y seguramente que vamos a descubrir tantas cosas bellas que nos puede revelar ese corazón de Padre. La santidad y dignidad de San José. Desde el siglo XVI ha habido un creciente consenso entre los teólogos sobre la santidad excepcional de San José. Hoy se puede afirmar que es la enseñanza común de la Iglesia, que José ocupa un lugar muy especial en los cielos, debido a su excepcional santidad, que es segundo solo al lugar ocupado por la Madre de Dios. En su carta encíclica Quam Plures, León XIII escribió: José, de hecho, era el esposo de María y el padre, como se suponía, de Jesucristo. De esto surge toda su dignidad y gracia, santidad y gloria. No cabe duda de que más que cualquier otra persona a la que se acercó a esa dignidad supereminente, por la cual la Madre de Dios se eleva muy por encima de todas las naturalezas creadas, José solo destaca en augusta dignidad porque fue el guardián del Hijo de Dios por edicto divino. Varias cosas son dignas de mención en esta encíclica de León. Primero, menciona la medida de la santidad de San José, la norma que determinaba la cantidad de gracia que José recibió era el doble oficio que poseía, a saber, el de ser el esposo de María y el padre de Jesucristo. La gracia que Dios otorgó a su alma coincidió con la dignidad supereminente de esos dos oficios. En segundo lugar, la insistencia de León de que José, más que cualquier otra persona, se acercó a la santidad de María. María fue creada muy por encima de toda naturaleza creada. ¿Significa esto que el Papa estaba enseñando que María era más sagrada que los ángeles mismos? Lo hace, y esta ha sido la enseñanza común de la Iglesia durante muchos siglos. Pero, ¿qué es más pertinente para este estudio nuestro? ¿Significa esto que José también es más alto en dignidad y santidad que los ángeles? León no lo dice explícitamente, pero ciertamente proporciona la premisa de de la que tal conclusión puede extraerse legítimamente. Pío XI, en su lenguaje característicamente incisivo y claro, disipaba cualquier duda que aún pudiera persistir cuando escribió: entre José y Dios no vemos y no podemos ver a nadie excepto María con su maternidad divina, debido a las palabras de Cristo de que de los nacidos de mujer no ha resucitado más que Juan el Bautista. Algunos han cuestionado si Juan el Bautista no superó a José en santidad. Esta objeción no es tan fuerte como pueda parecer. Teniendo en cuenta el texto paralelo de Lucas, los exégetas no aseguran que Cristo no declaró que Juan el Bautista era la persona más sagrada que jamás haya vivido. De lo contrario, tendríamos que mantener que él era más santo que la Madre de Dios. Cristo solo hablaba de Juan el Bautista como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento.
Estaba diciendo que a los otros profetas se les dio la misión de anunciar la venida del futuro Mesías, pero Juan fue el último de los profetas y el más grande de todos ellos, porque se le dio la misión de señalarle a sus contemporáneos la esperanza esperada de Israel. He aquí el Cordero de Dios. La dignidad de un santo se mide por el grado de gracia y virtud que poseía. En este sentido, no todos los santos tienen la misma cantidad de gracia, pero a cada uno se le dio la cantidad de gracia de acuerdo con la voluntad de Dios que le permitiría realizar la misión que se le asignó. En el caso de José, el hecho de que se le haya asignado el privilegio de vivir en presencia íntima de Jesús y María indica el rápido crecimiento de la gracia y en virtud que debió haber ocurrido en su vida. Bueno, San José recibió una gracia especial, mucho más gracia y cada vez más gracia para ser realmente santo, ¿no? Y bueno, nos trajo acá, está escrito a San Juan el Bautista, ¿no? Creyendo, digamos, acá los teólogos nos enseñan que Jesús no habló que era el más santo de todos, sino que era el último de los profetas. Bueno, no podemos decir que San Juan el Bautista no era santo, ¿no? Pero bueno, en caso de San José era mucho más, porque él es el que tuvo el privilegio de ser el padre de Jesús, de estar y esposo de la Virgen María. Así que Dios seguramente para esa misión que tuvo tan grande, Dios le concedió superabundancia de gracias. Bueno, patrono de la Iglesia Universal. En 1870 el Papa Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. En la providencia de Dios nada ha hecho, creo, o creo, a los fieles más directamente conscientes de la especial importancia de San José. A partir de ese momento, la devoción a San José ha crecido a pasos agigantados dentro de la iglesia. ¿Qué motivó a la iglesia a declararse bajo la protección especial de José? Por cierto, hay muchos escritores que no dudan en decir que el Papa no hizo a José el patrono de la Iglesia, sino que solo lo declaró como un hecho. Esta observación no está exenta de fundamento, ya que los documentos papales solo se refieren a una declaración por parte de la Iglesia y nunca hablan de la propia Iglesia que constituye a José en esta función. Por lo tanto, lo mejor es seguir esta terminología. León XIII resume la enseñanza de la Iglesia sobre el asunto. La casa divina que José gobernó como o con autoridad paterna contenía los comienzos de la nueva iglesia. La Virgen Santísima es la madre de todos los cristianos, ya que es la madre de Jesús y desde que dio a luz a ellos en el monte del Calvario, en medio de los sufrimientos indescriptibles del Redentor, Jesús es, por así decirlo, el primogénito de los cristianos, que son sus hermanos por adopción y redención. O sea, si la Virgen María es la madre de todos los creyentes, ¿no es cierto? Después que Jesús le dio en el momento de la cruz, cuando le dijo a María, he aquí aquí tu hijo, a San Juan le dijo, he aquí tu madre, y de ese momento ella se hizo madre de todos nosotros. Bueno, por lo tanto, San José tiene ese mismo privilegio, ¿verdad? El de, el de ser también el padre de la iglesia. María es la madre de la iglesia y San José también es el padre de la iglesia, porque, bueno, por lo mismo, porque digamos, padre de Jesucristo. Entonces, si María es madre de Jesucristo, madre de todos los hijos de Dios, también San José. Por eso el Papa lo ha nombrado
patrono de la Iglesia Universal. Bueno, otro tema es ¿fue San José asunto al cielo? Los teólogos han planteado la cuestión de la suposición de la asunción de San José al cielo. ¿Se le concedió a José el privilegio de ser llevado al cielo tanto en cuerpo como en alma? Muchos teólogos han basado su creencia en la resurrección de José en el cielo en las palabras de San Mateo. Muchos cuerpos de los santos que se habían quedado dormidos surgieron y saliendo de las tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? ¿No es cierto? San Mateo nos trae este relato, ¿no? No hay un acuerdo unánime entre los exégetas de que este texto puede ser utilizado como una prueba real de su asunción. Sin embargo, hay algunos eruditos notables que han hecho la afirmación de que aquellos que se levantaron en ese momento ya no murieron y se elevaron al cielo con Cristo. Alguno de ellos piensa que José ciertamente debe haber sido uno de este grupo, y no faltan razones sólidas para pensar que esto debe ser así. El 26 de mayo de 1960, el Papa Juan XXIII, en su homilía para la fiesta de la Ascensión de Nuestro Señor, hizo una declaración de que la asunción de San José es digno de creencia piadosa. También declaró que creía que el mismo privilegio se le otorgó a San Juan Bautista. Esta es la primera vez que un papa hace una declaración pública sobre el tema y el hecho debe ofrecer gran tranquilidad a aquellos que sienten que sería contrario a sus sentimientos religiosos imaginar a Cristo rechazarle a José esta gracia suprema. Las palabras del Papa Juan son una garantía de que tal creencia es verdaderamente prudente y por lo tanto ya no puede ser clasificada como una exageración piadosa. O sea que, bueno, según el Papa Juan León, León XIII, bueno, eh, es muy posible la asunción de nuestro santo, de San José. Bueno, acá, bueno, viene no sé si lo voy a leer todo porque es mucho, pero bueno, viene sobre la devoción de San José. Y que la devoción de San José, a medida que al principio no había tanta devoción a San José como ahora la tenemos, ¿no es cierto? A lo largo de la historia, ¿no es cierto? A lo largo del tiempo. Bueno, se empezó a tener más devoción a San José. Yo creo que todos nos damos cuenta de esto, ¿no? Cuántas devociones a San José, los 30 días de San José, justamente ahora estamos en los 7 domingos de San José, bueno, todas las cosas que le pedimos a San José. Bueno, solo quería, digamos, hablar sobre quién es la que más nos ayuda a esta devoción a San José, ¿no? Eh, a Santa Teresa, que ella teniendo, nos cuenta, no nos relata, a ver si lo encuentro en tantas palabrerías que tengo acá. Sí, acá está. Santa Teresa de Ávila, gran apóstol de la devoción a San José, es verdaderamente excepcional al explicar la manera en que debemos orar a San José. Escribe en el sexto capítulo de su autobiografía: tomé al glorioso San José para mi defensor y protector, y me encomendé sinceramente por él.
y fue claramente Él que me sanó de esta enfermedad y me libró de grandes peligros que amenazaron mi buen nombre y la salvación de mi alma. Su ayuda me ha traído más bien de lo que nunca pude esperar de Él. No recuerdo una vez haber pedido nada de Él que no se haya concedido. Dios parece haber dado a otros santos poder para ayudarnos en circunstancias particulares, pero lo sé por experiencia, dice Santa Teresa, que el glorioso San José ayuda en todas y cada una de las necesidades. Nuestro Señor nos haría entender que, ya que en la tierra estaba sujeto a este hombre que se llamaba su padre, a quien como su guardián tenía que obedecer, así que ahora en el cielo también hace todo lo que José le pide. Otros que se han dirigido a José por mi consejo han tenido una experiencia similar. Y hoy en día hay muchas personas que lo honran y siguen descubriendo la verdad de lo que digo. El consejo de Teresa es especialmente valioso porque nos dice que lo descubrió por su propia experiencia personal y nos asegura que quienes siguen su ejemplo han aprendido que les estaba diciendo la verdad. Teresa creció en la devoción a San José a través de su meditación sobre las escenas de infancia de los evangelios. Al reflexionar sobre la obediencia perfecta que Cristo practicaba hacia José en la tierra, llegó a la conclusión de que nuestro Señor no le rechazaría ninguna petición. Por eso razonó que José puede obtener una respuesta favorable a todas sus peticiones, mientras que otros santos solo pueden ayudar en circunstancias particulares. Pío XI más tarde confirmó esta intuición de Teresa cuando habló de un poder casi omnipotente que José todavía tiene sobre el corazón de Cristo. Teresa continúa, de todas las personas que he conocido con una verdadera devoción y veneración particular por San José, nadie ha fallado en avanzar en virtud. Él ayuda a aquellos que recurren a él a hacer progresos reales. Desde hace varios años, creo, siempre le he hecho alguna petición el día de su fiesta y siempre se concedió. Y cuando mi petición no es exactamente lo que debería ser, lo pone bien para mi mayor beneficio. Entonces Teresa nos recuerda, las personas orantes en particular deben amarlo como padre. No sé cómo alguien puede pensar en la reina de los ángeles en el tiempo en que ella está pasando tanto con el niño Jesús sin dar gracias a San José por cuidarlos de la manera en que lo hizo. Si alguien no tiene un guía que le enseñe a orar, que tome a este glorioso santo como su amo y no se desviará. En este pasaje, Teresa nos revela el significado más profundo de la devoción a San José. Para Teresa, San José fue verdaderamente el patrón y maestro de la vida interior. Y los interesados en cultivar la vida interior de la intimidad personal con Jesús y María deben tomarlo como su amo y guía. Ella afirma con confianza que aquellos que se quejan de que no entienden cómo orar adecuadamente o que sienten que no están progresando en el arte de conversar genuina y sinceramente con Cristo, no necesitan desesperarse incluso si no pueden encontrar un director que los ayude. Pero si se dirigen a José y lo toman como padre, nunca se desviarán o dejarán de progresar espiritualmente. Tan convencida estaba Teresa de su propia experiencia personal que no dudó en desafiar a nadie que dudara de sus palabras. Todo lo que pido, por el amor de Dios, es que cualquiera que no me crea, ponga a prueba lo que digo y luego aprenda por sí mismo lo ventajoso que es encomendarse a este glorioso patriarca José y tener una devoción especial a él. Bueno,
era como yo les decía, ¿no? San José tiene en su corazón muchas cosas que nos puede enseñar y ayudar. Así que seamos devotos de San José, pidamos a San José todo lo que necesitamos, con la seguridad que Él es un poderoso intercesión ante Jesús, su Padre, su Hijo, eh, San José como Padre, Jesús como Hijo, y no le niega nada. Bueno, terminamos acá este taller tan hermoso de San José. Bueno, ya veré que después les traigo en el próximo taller, que no será de San José, pero bueno, vamos a ver, siempre es de la Virgen, ¿eh? Así que vamos a ver qué después me inspira el Señor para traerles a ustedes. Bueno, y Gracias, Sam. vamos a terminar con esta oración a San José, que dijo que, del Papa Francisco en su encíclica que nos dio de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. A ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por aguantarme tanto tiempo. Gracias, Gracias, Cristina. Lisa, por todo. Muchas Bueno, gracias, bueno, muchas primera gracias. devoción a San José, ¿eh? Yo se Sí. los aseguro. Bueno, chao, hasta el próximo taller. Santa Chao, noche. hasta luego. Buenas noches a las dos.